Buenos días para todos los presentes acá y aquellos que se conectan de manera virtual. Muchas gracias por la presencia. Mi nombre es Sergio Ramírez, yo soy residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana y le agradezco al doctor Freddy Ariza, quien fue mi asesor y me acompañó mucho durante la realización de esta charla. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy debatido, y es acerca del uso del ácido tranexámico en el paciente neuroquirúrgico como tal. La ruta que vamos a seguir el día de hoy son tres bloques grandes. Primero, hablar de una introducción acerca de la historia del tranexámico, de la farmacología del tranexámico y un repaso rápido de la fisiología de la coagulación. Vamos a hablar de por qué es importante hablar de esto, por qué es importante sacarle un espacio al tranexámico en el paciente neuroquirúrgico, para finalizar con unas recomendaciones y unos casos especiales basados en la evidencia. Partimos de que el desarrollo del ácido tranexámico empieza en la década del 50 con la doctora Utako Okamoto. Ella es una médica japonesa que se preocupa mucho por la hemorragia obstétrica porque era la principal causa de mortalidad en su momento en su país, Japón, y ella define que debe haber una alternativa o una estrategia para limitar esa mortalidad. Y es así como se desarrolla el ácido tranexámico, un potente inhibidor de la fibrinólisis, así lo encuentran ellos. Los primeros estudios son preclínicos en animales, hace incluso los primeros estudios en humanos con su propia sangre y en el 57 patenta el ácido tranexámico. Lastimosamente tiene que pasar casi medio siglo para que empezamos a utilizarlo como realmente lo utilizamos hoy en día, y esto básicamente porque es una mujer científica en la posguerra en Japón, donde no era muy escuchada, pero ella tenía convicción de su medicamento. Si revisamos en la literatura el ácido tranexámico y ponemos simplemente así en PubMed, encontramos que existe una brecha entre 1962 y el presente. Y vemos que los artículos empiezan a aparecer de manera creciente a partir del 2010. Y hay un punto importante de quiebre en esta línea del tiempo que es el 2007. ¿Qué pasa? Para ponernos en contexto, el ácido tranexámico comparte, digamos, su perfil farmacológico y su acción con otros dos inhibidores de la fibrinolisis, la protinina y el ácido aminocaproico. La protinina era el que más se utilizaba porque teóricamente tenía un efecto más potente. Sin embargo, se empezó a ver que tenía más efectos adversos renales, cardiovasculares y que se asociaba a una mayor mortalidad, tanto a 30 días como un año. En el 2007 lo descontinúan y a partir de acá se empiezan los otros dos medicamentos a surgir y a usar de manera más ampliamente. El primer estudio que muestra una evidencia del ácido tranexámico en la población es el CRASH-2 que conocemos todos, que se publica en Lancet en el 2010, que básicamente lo que identifica es que a los pacientes politraumatizados, que se les administra ácido tranexámico, 1 gramo como carga, luego infusión de 1 gramo en 8 horas, en las primeras 3 horas después del trauma, esos pacientes se disminuía la mortalidad por sangrado y por cualquier causa sin aumentar los eventos adversos. Entonces, esto llamó mucho la atención de la comunidad científica y acá se empieza a utilizar cada vez más el ácido tranexámico. Obviamente la doctora Okamoto está preocupada todavía por la hemorragia obstétrica, le hacen una entrevista, ya empieza a cursar el Woman Trial y ella dice, no, aún no han salido los estudios, pero yo sé que va a ser bueno y conozco el medicamento como tal. Lastimosamente la doctora fallece en el 2016, un año antes de que salgan los resultados definitivos del Woman Trial, que finalmente demostró lo que ya todos sabemos, que reduce la mortalidad en hemorragia obstétrica en un tercio, siendo una alternativa económica y ampliamente difundida. Lastimosamente no pudo ver los resultados, pero nos dio este medicamento que utilizamos ampliamente hoy. Claramente se empezó a utilizar cada vez más el ácido tranexámico, se asocia con una reducción en las pérdidas sanguíneas y en la tasa de transfusiones, y hay un sinnúmero de escenarios donde se puede utilizar con éxito y se ha mostrado en la evidencia: cirugía ortopédica mayor, trasplante, cirugía cardíaca y trauma, y es una de las estrategias que utilizamos en el PBM que todos conocemos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 lo incluye como uno de los medicamentos esenciales. Se encuentra en esta lista hasta el día de hoy y se encuentra como una alternativa que es eficaz y es económica y se puede utilizar en la mayor parte del mundo sin mayor problema como tal. Recordemos que la coagulación o el sistema de coagulación, como todo en el organismo, es un balance y es un equilibrio. Así que es el equilibrio entre la formación del coágulo y la disolución del mismo. Una vez ha terminado esa cascada de coagulación y se forma el coágulo de fibrina, inicia el proceso de fibrinólisis, que es un proceso fisiológico.
¿Cómo ocurre esto? Básicamente hay un aumento de la activación un aumento del activador tisular del plasminógeno, que se une al plasminógeno, y esto lo que hace es favorecer que se exprese un receptor de lisina. Ese receptor de lisina se va a unir a la fibrina y me va a generar una activación del plasminógeno en plasmina. Y esto es lo que me va a generar la degradación de ese coágulo de fibrina como tal. Eso es básicamente lo que ocurre. ¿Qué pasa? En los escenarios de sangrado masivo, de trauma, puede que no haya una fibrinólisis fisiológica, sino que existen unos fenotipos o unos extremos que conocemos como las disfibrinólisis. El primero de ellos es la hiperfibrinólisis, como su nombre lo indica, es una fibrinólisis aumentada. Esto generalmente ocurre en pacientes de trauma, en cirugía cardíaca o en pacientes con enfermedad sistémica grave. Y los pacientes que presentan esta fibrinólisis aumentada tienen más mortalidad, cerca de un 40% versus un 10-12% de aquellos que no lo presentan. Esto se da básicamente por un compromiso del endotelio o por disminución de algunos de los compuestos que inhiben la plasmina. Esto ya se ha identificado. ¿Qué pasa? El diagnóstico se basa en pruebas viscoelásticas. Las pruebas convencionales no son las más sensibles para identificarlos ni identificarlos a tiempo. Entonces la idea sería tener la disponibilidad de estas pruebas para poder hacer un tratamiento dirigido y oportuno. El otro escenario es la fibrinólisis shutdown o la inhibición primaria de la fibrinólisis, en la que hay, como su nombre lo indica, un apagón de la fibrinólisis o una inhibición. ¿Qué pasa? Los pacientes con sangrado masivo o con trauma y también en cirugía pueden presentar este fenómeno en el que se pierde esa fibrinólisis. Hay estudios que reportan que incluso puede ser más frecuente que la misma fibrinólisis fisiológica y que la hiperfibrinólisis en estos contextos que le hablé, y aumenta la mortalidad. Entonces, en este contexto se empieza a replantear el uso de los antifibrinolíticos como terapia empírica, porque acá claramente nos pudiera aumentar los riesgos el uso de un antifibrinolítico. Como tal, el tranexámico es un análogo de la lisina, habíamos hablado del compuesto que se generaba y básicamente lo que genera es una inhibición competitiva de ese plasminógeno, inhibiendo su conversión en plasmina. A concentraciones elevadas también genera una inhibición de la plasmina que ya está formada y lo que hace es que no se desarrolle esa disolución del coágulo. Tiene un efecto antiinflamatorio que se le ha asignado como tal en diferentes estudios, sobre todo de cardio, y dos conceptos importantes. El 95% del fármaco se elimina de manera renal sin cambios. Por lo tanto, necesitamos una función renal adecuada. Y segundo, tiene una vida media de 80 minutos y se puede administrar tanto venoso, oral, tópico o intramuscular. Como cualquier medicamento, tiene eventos adversos o efectos adversos. Claramente las reacciones de hipersensibilidad, de alergias y anafilaxia se han descrito, los trastornos gastrointestinales y las complicaciones respiratorias superiores, digamos que son las más comunes. Pero nos llama la atención, uno, el riesgo de trombosis, claro, es un antifibrinolítico, puede estar asociado, y dos, el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? El ácido tranexámico, una vez alcanza concentraciones plasmáticas, aproximadamente el 10% de su concentración pasa a barrera hematoencefálica. Entonces se puede asociar con cefalea, con alteraciones visuales e incluso con convulsiones, que es una de las razones por las cuales nos convoca este tema el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de un medicamento, básicamente tenemos que tener dos desenlaces, eficacia y seguridad. Cuando hablamos específicamente en neurocirugía, estos dos temas los podemos abordar desde el punto de vista de sangrado, desde el punto de vista de convulsiones y de trombosis como tal. Vamos a empezar a revisar algo de la evidencia que hay en este tema. Tengo que hacer la salvedad de que no muchos estudios son en neuro, tenemos estudios en neuro, la mayoría vienen de cardio o de otras poblaciones, y como ustedes pueden ver, pues es un medicamento que lleva mucho rato, pero que apenas la evidencia empieza a ser sólida en estas últimas 2 décadas. El riesgo de sangrado, todos lo conocemos, la cirugía o la neurocirugía como tal se ubica dentro de las causas de moderado y alto riesgo de sangrado. Es muy variable, hay diferentes intervenciones y de hecho la neurocirugía ha mejorado técnicas cada vez menos invasivas y digamos con patrones de hemostasis más seguros y más eficaces, pero sigue siendo una cirugía de moderado a alto riesgo de sangrado. Sabemos que el cerebro, aunque solamente pesa un 2%, recibe entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco y un flujo sanguíneo que puede estar alrededor en un adulto de 55 mililitros por cada 100 gramos de peso por minuto. Entonces es un sitio que puede sangrar de manera importante.
Y el paciente que sangra en cirugía tiene peores desenlaces neurológicos y tiene más mortalidad. Y recordemos que estamos en cerebro y se puede afectar la perfusión tisular cerebral, que es algo que tanto cuidamos en el intraoperatorio. Los mismos neurocirujanos en sus reportes, en sus publicaciones, describen la preocupación que tienen cuando hay un sangrado, primero por el difícil manejo agudo que tiene esto y segundo, por las complicaciones que traen a largo plazo para sus pacientes. Por lo tanto, esto no se puede despreciar. Con respecto a las convulsiones, más que una preocupación, es un evento adverso que está descrito. Esto ya está evidenciado y básicamente la explicación que nos da esto es que el tranexámico es un análogo estructural de la glicina. Y como ya sabemos, pasa barrera hematoencefálica, tiene una interacción con receptores GABAérgicos y con receptores de glicina. Recordemos que son los principales o las principales vías inhibitorias de nuestro sistema nervioso y esto me genera que haya un aumento de la excitabilidad neuronal, tanto a nivel cortical como medular, y me disminuye ese umbral convulsivo y me favorezca que los pacientes convulsionen. Esto ya está demostrado. Se empezó, digamos, a ver desde que se suspendió el uso de aprotinina, se empezó a utilizar el ácido tranexámico, pero puntualmente en cirugía cardíaca y a dosis muy altas. Entonces se empiezan a hacer la pregunta de por qué estos pacientes estaban convulsionando. En 2012, en los anales de cirugía torácica, se publica este estudio que es una cohorte retrospectiva de 8.929 pacientes, donde identifican que el 1.3% de sus pacientes convulsionaron. Y tras hacer un análisis multivariado, encuentran cuáles son los factores de riesgos independientes para el desarrollo de convulsiones y encuentran que el paciente mayor de 75 años, la cirugía cardíaca y la enfermedad renal son factores de riesgo asociados a la convulsión y esto ya lo sabemos. El paciente anciano es más sensible neurológicamente, tiene una tasa de filtración glomerular menor, la enfermedad renal también, como vimos que su expresión es del 95%, y la cirugía cardio tiene, digamos, una fisiopatología especial que hace esta cirugía especial también, además de que usaban dosis mucho más altas. Pero encuentran un factor importante que es modificable y que puede ser intervenido por nosotros y es la dosis. Y se encuentra que es dosis dependiente ese riesgo de convulsiones. A mayor dosis, mayor riesgo de convulsión como tal. En el 2016 sale este metaanálisis y revisión sistemática que nos logra ya reunir 10 RCT, casi cerca de 26.000 pacientes, e identifican los factores de riesgo. Básicamente los mismos que nos había dado en el 2012 el estudio observacional anterior y encuentran los mismos factores de riesgo que teníamos y específicamente las dosis. Generalmente dosis de 80 a 100 miligramos por kilo se asocian con el riesgo de convulsiones y esto me puede dar una incidencia de hasta el 2.7% de convulsiones, teniendo un OR significativo como tal. Entonces, la controversia empieza porque también se empieza a postular que la dosis también se traduce en eficacia. Entonces, tenemos que encontrar esa ventana terapéutica en donde hace efecto mi medicamento con la menor cantidad de efectos adversos disponibles. Entonces, aquí empieza, digamos, el desafío más grande y es cuál es la dosis que mis pacientes necesitan para yo tener un efecto y limitar los eventos adversos. La mayoría de estudios, ustedes de pronto que han visto que utilicen más los profes o que utilicemos nosotros o que incluso las guías lo digan. Generalmente, ¿qué dosis han visto ustedes que se puede? Más o menos. Entonces, 1 gramo es una dosis que se utiliza en el Woman Trial, que se utiliza en el Crash 2, pero ¿de dónde viene esto? Entonces, en el 2013 se publica una revisión sistemática y un metaanálisis que logra introducir 104 RCTs. Aquí no hay población neuroquirúrgica, pero encuentra datos importantes. Uno, disminuye el sangrado quirúrgico en 1/3. Esto ya lo sabíamos y lo confirma, entonces es efectivo en este momento, pero hacen una recomendación al final y dice, la dosis de 1 gramo es suficiente para la mayoría de los adultos. Así es la recomendación, la mayoría. Entonces uno se va a revisar los estudios y el suplemento de estos artículos y encuentra que el espectro de dosis es muy amplio que han utilizado en esos estudios. Desde 5.5 miligramos hasta 300 miligramos por kilo utilizaron. Ahí no evaluaron efectos adversos, pero probablemente ya sabemos que estos pacientes se acercan más a los eventos adversos. Entonces uno va a revisar y encuentra que la dosis media que utilizaron en el 70% de los artículos o de las publicaciones es de 22 miligramos por kilo. Entonces empezamos a ver cómo
una tendencia en cuanto a la dosis. Si nos vamos específicamente a la cirugía neuroquirúrgica como tal, este estudio que fue publicado en el 2011, un RCT con 76 pacientes adultos llevados a fijación espinal como tal, encontró que darle una profilaxis al paciente con ácido tranexámico, una carga de 10 miligramos por kilo, luego una infusión de 1 miligramo por kilo por hora, no se asoció con menos sangrado intraoperatorio ni menos tasa de transfusiones en el intraoperatorio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Nos dice que sí hay una disminución de sangrado, pero ya los estudios específicamente no lo están mostrando. Entonces empezamos a estudiar más. En 2017, un estudio observacional con 116 pacientes pediátricos llevados a una cirugía de escoliosis, se hace una comparación entre altas dosis y bajas dosis. Altas dosis, entiéndase como 50 miligramos por kilo de carga y una infusión de 5 miligramos por kilo por hora, versus una infusión de 10 miligramos por kilo e infusión de 1 miligramo por kilo por hora. Y encuentran que sí hay una diferencia en el sangrado intraoperatorio y en las tasas de transfusión dado por glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, sí funciona, pero es dosis dependiente también. Entonces, ¿qué es el problema? Que empiezan a salir muchos estudios y empiezan a cuestionarse todos los manejos, incluso la infusión. Un problema más, ¿será que sirve? ¿Será que no sirve? Específicamente esto en neuro, pues no encontré, pero este artículo es algo diciente, es un artículo publicado en el 2015, llevados pacientes a cirugía de artroplastia de cadera total, de rodilla, en los cuales se administró 30 miligramos por kilo de carga versus los pacientes 10 miligramos por kilo y 2 miligramos por kilo por hora en infusión. Y encontraron que no había diferencia en pérdida sanguínea intraoperatoria, en tasa de transfusión ni en eventos adversos. Entonces también se empieza a cuestionar el uso como tal de la infusión. ¿Qué tenemos ahora y qué recomendación podemos hacer nosotros después de tanta evidencia, tanta heterogeneidad entre los estudios y los protocolos? En el 2019, Anesthesiology publica un metaanálisis basado en modelos con 64 RCT, 18 estudios observacionales y nos hacen una recomendación y es que el perfil antifibrinolítico del ácido tranexámico se encuentra con una concentración eficaz del 80%. Eso básicamente son 22.4 miligramos por litro de concentración sérica. Y esto se alcanza alrededor de 20 miligramos por kilo de dosis inicial. Dosis mayores de esto generalmente no tienen un beneficio sobre su perfil de la fibrinolisis y sí puede aumentar el evento adverso. Entonces, dosis mayores de 20 miligramos por kilo definitivamente no son una recomendación. Obviamente seguimos teniendo limitaciones. Estos estudios se centran mucho en cirugía cardio, hay mucha heterogeneidad entre los estudios y los protocolos, pero digamos que es la evidencia que tenemos sólida hasta el momento y podemos hacer una recomendación en estas charlas como tal. Otro de los riesgos es la trombosis. Yo creo que ya para todos está claro y depurado que el riesgo de trombosis en la población general es bajo, salvo pacientes con antecedentes de trombofilias o demás, lo utilizamos de manera segura. Pero tenemos aquí una población especial, paciente quirúrgico y paciente oncológico. Estos pacientes, pues por su predisposición, pueden tener un factor de riesgo adicional para el desarrollo de eventos tromboembólicos. Específicamente, en 2017 se publica esta revisión sistemática y metaanálisis tratando de evaluar la seguridad y la eficacia del tranexámico y otros antifibrinolíticos, porque también estudian el ácido aminocaproico en los pacientes oncológicos llevados a procedimiento quirúrgico. Y aquí hay recomendación y, digamos, hay representación de población neuroquirúrgica. El estudio del doctor Bell y colaboradores que lo publican en el 2015 en India con 100 pacientes que son llevados a craniotomía por tumores supratentoriales. Ellos utilizan en ese momento 10 miligramos por kilo de carga y luego utilizan 1 miligramo por kilo por hora en infusión. El resultado general del estudio nos dice, sí, hay una disminución en la tasa de transfusiones, como ya sabíamos, y no hay un aumento en el riesgo tromboembólico en estos pacientes quirúrgicos y oncológicos como tal. Pero si vamos a hacer un análisis un poco más detallado, y para eso traigo este forest plot, enfoquémonos en el estudio del doctor Bell, que es la población neuroquirúrgica. Encontramos que efectivamente en los episodios tromboembólicos no hay diferencia. Tenemos un OR de 1 con 0 eventos en el grupo control y en el grupo que fue intervenido con el ácido tranexámico. Sin embargo, llama la atención
que no hay una disminución en la tasa de transfusiones, específicamente en esa población, que son tumores supratentoriales, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces digamos que desde el punto de vista tromboembólico es seguro utilizarlo en población quirúrgica y oncológica como tal. Para continuar con estos dos desenlaces de eficacia y seguridad, recientemente sale el POIS-3, un estudio publicado en el New England el mes pasado, en donde se valora la seguridad y la eficacia del ácido tranexámico en pacientes no cardio, de cirugía no cardio. Un total de 9.535 pacientes y tiene representación neuroquirúrgica. Cirugía espinal en 446. En su protocolo utilizan 1 gramo al inicio, 1 gramo al final y hacen seguimiento a 30 días. ¿Qué encontraron? Si hay una disminución del sangrado, un desenlace de superioridad y no encuentran resultados cardiovasculares adicionales, esos dados por stroke, infarto, trombosis o isquemia como tal. Entonces, tiene un perfil de seguridad adicional. Y esta gráfica de Kaplan-Meier es muy diciente, simplemente de manera visual encontramos hubo una disminución en la tasa de transfusión, está en la gráfica superior, el rojo es el ácido tranexámico, se asoció a menos tasa de transfusiones, probablemente a menos sangrado también, pero en cuanto a desenlaces cardiovasculares vemos que no hay diferencia. ¿Listo? Entonces, digamos que lo podemos utilizar de manera segura en estos pacientes. Algo que no estudian ellos de manera directa, pero que lo publican, es también ese riesgo de convulsiones. Aunque sí hay una tendencia mayor a tener convulsiones con el uso de tranexámico, realmente no fue estadísticamente significativo en este estudio y probablemente tiene que ver con que en algunos casos se utilizó dosis adecuadas, no mayores de 20 miligramos ni de 80 a 100 miligramos por kilo como tal. Se ha planteado también cambiar el ácido tranexámico por el ácido aminocaproico, que es el otro antifirinolítico que tenemos. ¿Qué pasa? El tranexámico es 6 veces, en teoría, más potente que el ácido aminocaproico. Este medicamento no lo tenemos disponible acá, está en algunos estados de Estados Unidos y en Centroamérica en algunos países, pero no hay diferencia entre ellos. Realmente la disminución del sangrado es similar y la presencia de convulsiones o trombosis es similar. Entonces, cualquiera de los dos, digamos que son equiparables. Ahora sí, escenarios puntuales en neurocirugía. Recordemos que los pacientes neuroquirúrgicos son muy variables, ¿sí? No todos los pacientes los podemos tratar de la misma manera ni con un solo estudio extrapolar todas las recomendaciones. Se comporta diferente el paciente de TEC, al paciente de hemorragia subaracnoidea, al paciente de un tumor supratentorial. Entonces, 4 o 5 escenarios puntuales para que revisemos la literatura. Cirugía de columna, una de las que más evidencia hay. Hay diferentes estudios, RCTs, hay ya revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Cuál es el problema? Hay poca muestra como tal. Son estudios con poca población. Sin embargo, es uno de los temas con más evidencia. Básicamente, los estudios han tratado de definir cuál es la dosis ideal y en qué momento administrar el ácido tranexámico como profilaxis. La mayoría están con dosis entre 10 y 30 miligramos por kilo de carga y mantenimiento entre 0.5 y 2 miligramos por kilo por hora. Generalmente se pone después de la incisión la carga en 10 minutos y se deja la infusión hasta que finaliza la cirugía. Los reportes, digamos, más prometedores y con mejores resultados han demostrado que la tasa de sangrado se puede reducir en un 49% y esa tasa de transfusión hasta en un 80%. Entonces, es muy diciente eso. Aquí les comparto dos de los estudios más representativos. El estudio de El Watidi con 64 pacientes que incluyeron adultos e incluyeron niños. Por acá no se deben de pronto despistar por este mantenimiento de 100 miligramos hora. Estos 100 miligramos hora aproximadamente nos da 1.4, 1.5 miligramos por kilo por hora en un paciente de 70 kilos. Incluyeron adultos, incluyeron niños con la reducción que ya les comentaba y el estudio de Cheriyan, que con más de 600 pacientes y dosis de 10 miligramos por kilo inicialmente hasta máxima 2 gramos y un mantenimiento como lo hemos venido hablando, también genera beneficios en los pacientes. Entonces, como tal, en cirugía de columna disminuye la pérdida sanguínea y disminuye la tasa de transfusión. La estancia hospitalaria y la mortalidad no ha sido tan claro, pero nosotros tendemos mucho a que nos fijamos en mortalidad. Este no es el único desenlace duro que tenemos que valorar. Un paciente que se transfunde más, un paciente que sangra más, tiene más morbilidad, más costos, y esto es importante para nosotros, entonces hay que tenerlo en cuenta. Dentro de estos estudios excluyen pacientes mayores de 75 años y enfermedad renal por la farmacología que ya conocemos.
Entonces es una población que debemos tener en cuenta. El TEC, el politrauma en general es una de las principales causas de mortalidad en la población en edad productiva, ¿cierto? Entonces se ha convertido en un problema de salud pública claramente. El TEC específicamente tiene su representación con el crash 3 que ya se los voy a mencionar, pero entonces, ¿cuál es la posible explicación del ácido tranexámico? Y es que este lo que nos va a hacer es disminuir que aparezca y de que una vez sí ya apareció, limite la expansión del hematoma. Es teóricamente el beneficio. Y esto realmente se ha demostrado. Desde varios años atrás ya sabemos que en los pacientes politraumatizados se les administra el ácido tranexámico para disminuir mortalidad. Las diferentes guías de trauma lo recomiendan con una guía de evidencia 1A, pero ese crash 2 excluyó pacientes con TEC. En el 2019, en Lancet también se publica el crash 3, en donde se evidencia que los pacientes con TEC leve a moderado, y que se les logra administrar el tranexámico en las primeras 3 horas, tienen menos mortalidad que los otros pacientes. No funciona, no tienen tanto beneficio después de las 3 horas y en pacientes con TEC grave. Pacientes con una escoma de Glasgow menor o igual a 8 puntos, no se ha visto beneficio como tal. En cuanto a oncotumores cerebrales, específicamente tumores supratentoriales, también hay diferentes estudios, poca muestra. Este es un metaanálisis publicado en el 2016 que nos define estos 3 estudios que tienen acá diferentes protocolos, bolo sin infusión, bolo con infusión, bolo con infusión en dosis diferente. Aquí está el estudio del doctor Bell del 2015 de la India que les he demostrado. Y realmente ellos muestran que sí hay una disminución del sangrado intraoperatorio, eso lo demuestra, pero como le había mencionado ahora, parece que no disminuye la tasa de transfusión, específicamente en tumores supratentoriales. Entonces, aquí la evidencia flaquea un poco en cuanto a esta indicación. Y hay que tener una cosa clara, hay sesgos y hay limitaciones. Uno, los tipos de tumores son diferentes, el tamaño es diferente, la ubicación es diferente. Entonces, hay una pregunta importante y es que, ¿cuál sangrado pudiera disminuir el ácido tranexámico? Y es ese sangrado en capa que se genera con la resección del tumor. Pero digamos que estos tumores que están cerca de los senos venosos o que están cerca a estructuras vasculares, si hay una ruptura de estos vasos, probablemente no sea tan útil el ácido tranexámico y aquí puede que se expresen algunos de estos disfibrinólisis que mencionábamos al principio, específicamente una fibrinólisis shutdown, donde no tendría pues cabida el ácido tranexámico como tal. Entonces, realmente en tumores supratentoriales pareciera que disminuye el sangrado, no tanto la transfusión, pero estamos en proceso de más evidencia como tal. Y en cuanto a sangrado intracraneal, tenemos 2 escenarios. La hemorragia subaracnoidea de etiología aneurismática, sabemos que los pacientes que presentan esta hemorragia tienen un riesgo de sangrado hasta el 22%. Esto afecta a población joven, generalmente la edad media de presentación son los 55 años y se presenta en las primeras 24 horas, sobre todo en las primeras 6 horas. Y es importantísimo porque los desenlaces son claramente peores. La mortalidad puede llegar a un 60% y la discapacidad a un 30%. Entonces, desde el punto de vista de plausibilidad biológica, creería uno que el ácido tranexámico me limita también el sangrado de estos pacientes, pero los resultados son controvertidos y realmente actualmente no se recomienda, básicamente. ¿Qué pasa? En el 2021 se publica el estudio ULTRA, que es la administración temprana de ácido tranexámico en pacientes con hemorragia subaracnoidea, con los esquemas que han utilizado los otros estudios también, y encuentran que no hay una diferencia ni en riesgo de sangrado, ni en buenos desenlaces clínicos que lo hacen midiendo la escala modificada de Rankin a 3 y 6 meses, ni tampoco en mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Algunos países, incluso pues como Canadá y Estados Unidos, lo tienen como contraindicación. ¿Por qué? La evidencia, digamos, no es sólida en el momento y puede haber un aumento del riesgo de isquemia cerebral o una preocupación. Entonces, ante ese desbalance riesgo-beneficio, realmente no se recomienda en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y para finalizar, la hemorragia intracraneal, específicamente aquellos pacientes que vienen con un ACV hemorrágico, se estudió en el TIC2 que se publica en el 2018. Estos pacientes en las primeras 8 horas después de presentar el evento, la administración de ácido tranexámico para evaluar tanto mortalidad como clase funcional. Y se demostró en estos pacientes que realmente a 90 días no hay una disminución ni de la mortalidad ni una mejoría en su clase funcional. Hay un desenlace que es que
mejora a 7 días la mortalidad, pero aquí pueden haber diferentes factores confusores. Es un episodio agudo donde varias circunstancias pueden tener, digamos, cabida, pero a 90 días no hay un beneficio. Y es por esto que tampoco se recomienda en estos pacientes. Entonces, para finalizar, ¿qué conclusiones tenemos de esta charla? Primero, el ácido tranexámico en el paciente neuroquirúrgico tiene su papel y tiene su cabida. Ya tiene estudios de eficacia y de seguridad. Sabemos que las convulsiones, que es algo que nos preocupa, es dosis dependiente, que hay unos factores de riesgo ya descritos que son independientes, el paciente mayor de 75 años, el paciente con enfermedad renal crónica, y que la dosis, que nosotros somos los encargados de ello, va a repercutir en eso. Claramente, ¿cuál va a ser la indicación? En columna y en TEC ya vimos que la evidencia es sólida, lo podemos utilizar con las indicaciones que teníamos. En tumores supratentoriales la evidencia flaquea aún más. Ustedes tienen que valorar ese riesgo-beneficio, en qué pacientes se puede utilizar y en qué no. Digamos que acá no sería pecado utilizarlo ni tampoco no usarlo. Y definitivamente en el paciente que tiene sangrado, en el momento no hay indicación de utilizarlo. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar? La dosis más costo efectiva que se ha encontrado hasta el momento es utilizar entre 15 y 20 miligramos por kilo, no más. ¿Listo? Aquí es donde se ha encontrado el perfil entre seguridad, entre eficacia y eventos adversos como tal. Idealmente los pacientes se deberían seguir con pruebas viscoelásticas. En el momento que usted se dé cuenta de una hiperfibrinólisis, usted le pudiera adicionar la dosis como tal o adicionar la infusión. Pero en muchas de las instituciones no tenemos pruebas viscoelásticas, entonces se puede considerar una infusión en el intraoperatorio que va a estar básicamente dada entre el 1 y 2 miligramos por kilo por hora, siendo eficaz y segura. Y mucho cuidado tengamos con los pacientes mayores de 65 años, especialmente los mayores de 75 años, los pacientes con enfermedad renal, que son los pacientes que nos pueden tener los eventos adversos, y finalmente los pacientes con epilepsia en neuro. Como aumenta el umbral, como disminuye ese umbral de convulsiones, aumenta este riesgo de convulsiones, claramente estos pacientes han sido excluidos de todos los estudios. No sabemos que la ciencia cierta si esos pacientes van a convulsionar más, pero es muy probable por su antecedente. Y listo, muchísimas gracias por su atención.